Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañero. Ahorita vamos a iniciar. Solo estoy dando ingreso a los demás compañeros. Unos pequeños problemas con el internet ahorita al inicio, pero bueno, creo que ya se solventaron. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Eh, Primero que nada, eh, les deseo a las compañeras de la sección un muy buen día. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Eh, Luego, compañeros, vamos a hacer una breve exposición sobre el tema de hoy. Hoy vamos a platicar sobre los hechos lícitos sin convenio, que es una de las fuentes de las obligaciones. Entonces, vamos a platicar sobre eso. Tal vez en lo que vamos desarrollando el tema, pues hay más compañeros que se incorporan a la clase, aunque el día de hoy sí hay bastante más, hay más alumnos que el viernes. Entonces sí hay una asistencia un poco más elevada. Bueno, entonces ahora vamos voy a compartir la presentación con ustedes, compañeros.
¿Pueden visualizar la presentación, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado, se ve. ¿Cómo no? Bueno, vamos a comenzar. Las obligaciones derivadas de los hechos lícitos sin convenio, compañeros. Ya habíamos visto nosotros que vimos a los contratos, cuasicontratos, delitos, cuasidelitos. Cómo era que los visualizaba, cómo se visualizaban en Roma. Ahora aquí no es algo similar. Ya vimos la evolución que tuvieron. Entonces, hoy vamos a comenzar con los hechos lícitos sin convenio, es decir, hechos que se encuentran dentro del marco de la ley, pero donde no hay un contrato celebrado. Sin embargo, producen obligaciones, compañeros, generan obligaciones. La primera de estas figuras es la gestión de negocios. Es una figura polémica, compañeros, porque se asemeja mucho a un mandato, pero sin ningún tipo de requisito como que si fuera un contrato. Es muy similar, pero no se celebra un contrato donde se establecen obligaciones y derechos. Aquí funciona de una manera distinta. Entonces, en sí, la gestión de negocios es cuando una persona se encarga, compañeros, pero de manera voluntaria, de los negocios de otro. Entonces, se compromete en ese momento a manejarlos de la mejor manera para evitar que el propietario o el dueño del negocio se vea afectado. Les pongo un ejemplo. Resulta que mi hermano tiene que salir del país. Entonces yo me hago cargo de su negocio. Él tiene una cafetería. Entonces vengo yo y me hago cargo de la cafetería. Entonces, tal y como lo establece la ley, tengo que manejarla de manera útil, compañeros, en provecho del dueño. Es decir, no puedo afectarla. No puedo venderla. No, tengo que llevar un desarrollo completo, en el sentido de que el desarrollo debe ser proactivo en relación al negocio. Debo de manejar el negocio de una manera correcta, de una manera buena, para evitar en determinado momento que las cosas se deterioren o que tengan algunos problemas. Supónganse, por mi mal manejo quiebra la cafetería cuando era un negocio próspero. Entonces me pueden deducir responsabilidades. Yo tendría que encargarme de eso. ¿Cuáles son los elementos de la gestión de negocios, compañeros? Primero, el gestor, que es el que interviene en los negocios, ¿verdad? Pero sin ningún tipo de mandato. O sea, interviene porque él voluntariamente lo hizo. Y el administrado o gestionado, que es a quien pertenece el negocio. Esta figura se utilizó de manera, se ha utilizado de manera muy frecuente porque es una figura económicamente barata, compañeros. Es barata. Entonces, ahorra gastos de una de las partes en relación a que no produce los gastos que se generarían si se constituyera un mandato. Precisamente por eso se utiliza mucho, pero tiene sus límites. Y los límites son que no puedo en determinado momento yo comprometer, no puedo comprometer
el negocio, haciéndolo quebrar. No, no puedo hacer eso. Eso no se puede. Entonces, por ejemplo, yo me encargo de una librería, por ponerles otro ejemplo. No puedo constituir, no puedo venderla, no puedo constituir ningún tipo de limitación sobre algún tipo de bien que tenga como usufructo, porque entonces estoy afectando el negocio, estoy afectando lo que puede pertenecer al negocio y estoy afectando al propietario. Entonces, veamos el artículo 1605, por favor, compañeros, de nuestro Código Civil. 1605. A ver, ¿quién me apoya con la lectura, compañeros? Artículo 1605. El que sin convenio se encarga voluntariamente de los negocios de otro, está obligado a dirigirlos y manejarlos útilmente y en provecho del dueño. Cesará la gestión desde el momento en que el interesado o quien lo represente se persone en el negocio. Gracias, compañero. Esto en sí es la definición, compañeros, de lo que es la gestión de negocios. Entonces, si el propietario no está, yo puedo encargarme del, del negocio. Voy y voluntariamente me hago cargo del negocio y procuro llevarlo a buen recaudo. Es decir, que el negocio esté lo mejor posible. O sea, tiene que ser en provecho. No puedo hacer nada en que pueda perjudicar al dueño. Artículo 1606, compañeros. Dice, el gestor, o sea, quien se hace cargo del negocio, debe dar aviso de su gestión al dueño, tan pronto como sea posible y esperar su decisión, a menos que haya peligro en la demora. Si no fuere posible dar ese aviso, el gestor debe continuar su gestión hasta que concluya el asunto. Entonces, mi hermano sale del país, tiene su cafetería. Yo vengo y me hago cargo del negocio, compañeros. Me hago cargo de la cafetería. Pero de conformidad con este artículo, tengo que dar aviso de mi gestión a mi hermano para ver si la acepta. A menos que si yo no me haga cargo de la cafetería pueda quebrar. Hay trabajadores, hay comida, o sea, hay elementos que pueden perecederos, ¿verdad? Que pueden echarse a perder. Entonces yo entro y me hago cargo de la cafetería. Pues a menos que haya algún tipo de peligro. Y si no fuera posible dar el aviso, el gestor debe continuar su gestión hasta que concluya el asunto. Mientras doy el aviso, mientras me confirman, yo sigo a cargo de la cafetería para no afectarla. Artículo 1607, compañeros. El gestor queda sujeto en el ejercicio de la gestión a las obligaciones y responsabilidades del mandatario en lo que sean aplicables. Eso quiere decir que si en determinado momento yo incurro en algún tipo de efecto, o perdón, en algún tipo de responsabilidad que afecte, o en algún tipo de situación, perdón, esta es la palabra correcta, en algún tipo de situación que afecte al negocio, entonces me pueden deducir responsabilidades. Fíjense que lo que pasa es que la cafetería era muy próspera. Ya hasta teníamos una sucursal. De repente yo tuve que salir del país, mi hermano se hizo cargo y la cafetería quebró. Uno de los sucursales la vendió, el dinero se lo quedó él. Entonces, me pueden deducir responsabilidades, compañeros. Daños y perjuicios. ¿Por qué genera obligaciones esta situación?
Veamos el artículo 1608. ¿Quién me apoya con la lectura, compañeros? Por favor. 1608. Cuando dos o más personas tomaren a su cargo la gestión de los negocios de un tercero, su responsabilidad será solidaria. Muchas gracias, compañera. La responsabilidad solidaria. Eso lo vamos a ver en unas clases un poquito más adelante. La solidaridad. La solidaridad es el vínculo que existe, compañeros, el vínculo que existe entre, ya sea entre acreedores o deudores, entre personas que participan en una misma obligación. Les voy a poner un ejemplo para poder aclararlo. Resulta que mis hermanos y yo vamos a solicitar un préstamo. Yo tengo dos hermanos y voy a ir a solicitar un préstamo. Entonces somos tres. Llegamos al banco, el banco hace todos los estudios y análisis correspondientes y entonces esos tres, nosotros tres, solicitamos el préstamo. Nos dan un préstamo de 900 quetzales. Son 300 quetzales por cada uno. El banco puede utilizar una figura que establece nuestro código, que es la que vamos a ver más adelante, que se denomina solidaridad. Cuando existe solidaridad es que hay un vínculo entre cada uno, ya sea de los acreedores o los deudores. En este caso solo hay un acreedor, pero vemos varios deudores. Entonces me dice el banco a mí, mire, como usted es solidariamente responsable, a usted le voy a solicitar que pague toda la deuda. Entonces usted va a pagar los 900 quetzales. Entonces, como soy solidariamente responsable, es decir, estoy vinculado con los otros deudores, yo pago toda la deuda. Y luego les cobro a ellos. Pues esa figura, la solidaridad, que es el vínculo que existe entre personas de ambos polos de la obligación, es decir, en un polo activo o en un polo pasivo. Ese vínculo que existe, compañeros, ese vínculo es el que se denomina solidaridad, solidario. Entonces, aquí dice, cuando dos o más personas tomaren a su cargo la gestión de los negocios de un tercero, su responsabilidad será solidaria. Es decir, volviendo al ejemplo de la cafetería, resulta que no solo yo me hago cargo de la cafetería, sino mi hermano y yo nos hacemos cargo de la cafetería de nuestro otro hermano. Pero si nosotros en determinado momento incurrimos en algún problema, la cafetería quiebra o algo así, pues entonces se hará un avalúo de cuánto valía o para deducir las responsabilidades de las cuales estamos afectos. Y pónganse, se destruyó o acabaron ustedes con el negocio. El negocio tenía un valor de, por decirles, algo de 9,000 quetzales. Entonces me dicen, mire, usted tiene que pagarlo todo. Y después cóbrele a su otro hermano. Porque ustedes son solidariamente responsables, se encuentran vinculados dentro de la obligación para poder cumplir con la misma. Así se le denomina. Solidaridad. Solidaridad es ese vínculo que existe cuando hay pluralidad de sujetos en una obligación, ya sea para los deudores o para los acreedores. Es ese vínculo que existe cuando uno puede responder por todos. Entonces, aquí el artículo 1608 hace referencia a esa situación, a que si al momento de deducir responsabilidades, si son dos o más personas las que se encargaron del,
se encargaron del negocio, ellos responderán solidariamente. Artículo 1609, compañeros. El juez apreciará para fijar la amplitud de la responsabilidad las circunstancias que indujeron al gestor a encargarse de la gestión. Esto es si en determinado momento fracasó nuestra gestión, es decir, o incurrimos en algún tipo de anomalía, por lo cual hay problemas, nos van a deducir responsabilidades por haber manejado mal la cafetería. Entonces ya se inicia a través de una demanda, se va al banco, al juzgado, al órgano jurisdiccional correspondiente, y el juez viene y deduce la responsabilidad. Mire, usted va a tener que pagar tanto, pero para poder establecer esas responsabilidades, utilizará su criterio con base en algunos elementos, en las circunstancias que indujeron al gestor para que se pudiera encargar de la gestión. A eso es a lo que se refiere. El artículo 1610, compañeros. ¿Quién me apoya con la lectura de este artículo? Yoli, Gracias, artículo gracias, compañero. 1610. El gestor responderá del caso fortuito cuando verifique operaciones distintas del giro habitual de los negocios del dueño, cuando hubiera propuesto el interés de éste al suyo propio o cuando inició la gestión contra la voluntad manifiesta o presunta del dueño. Cesa la responsabilidad del gestor por caso fortuito y prueba que habría sobrevivido igualmente aunque se hubiera abstenido de la gestión. Gracias, compañera. Esto, compañeros, es cuando hay en determinado momento situaciones o circunstancias que provocan que se le deduzcan responsabilidades al gestor. Si ustedes se dan cuenta bien en el artículo, hay varias causales dentro del mismo, varias situaciones o circunstancias bien que se pueden deslindar, bien específicas. Dice, el gestor responderá del caso fortuito cuando verifique operaciones distintas del giro habitual de los negocios del dueño. Pónganse, volvemos al negocio de la cafetería. La cafetería distribuye esencialmente café, algún tipo de alimentos, facciones o almuerzos. Entonces es un pequeño restaurante. Pues resulta que dentro de la cafetería también empieza a vender llantas o a distribuir artículos que nada tienen que ver con el giro de una cafetería. Entonces, compañeros, ahí sí hay un problema, porque entonces supónganse, el gestor tenía que hacerse cargo de la cafetería, pero lo que hizo fue distribuir otras cosas aprovechando el local comercial. Entonces, aquí incurriría en la primera causal, ¿verdad? Operaciones distintas al giro habitual del negocio. O cuando hubiera pospuesto el interés de este al suyo propio, es decir, que primero se preocupó por lo de él y luego, perdón, compañeros, por la interrupción en la exposición, solo di ingreso a otros compañeros. Porque lo que pasa es que dio ingreso a pospuso el interés por un negocio propio. Volvamos al negocio de la cafetería y las llantas. En la cafetería era un negocio próspero, estaba creciendo, pero él se inclinó a apoyar la distribución de las llantas, porque eso le traía más dividendos. A pesar de que él estaba gestionando el negocio no es propio. Entonces, puso delante del interés del negocio el suyo propio. Y ahí se pueden deducir responsabilidades, porque entonces se afecta el proceder del negocio, compañeros.
Esta sería la segunda causal. O cuando inició la gestión contra la voluntad manifiesta o presunta del dueño. Muchas veces no puede en determinado momento establecerse el permiso, la voluntad de la persona que diga, mire, les voy a, por favor, hágase cargo de mi negocio, o simplemente la persona no aparece, entonces me hago cargo del negocio. Pero resulta que sí, dice, no, yo no quiero que usted se haga cargo del negocio, y yo me hago cargo del negocio. Entonces ahí sí hay un problema. Si vemos aquí, hay 3 causales, compañeros. Dice el segundo párrafo del artículo. Cesa la responsabilidad del gestor por caso fortuito si prueba que habría sobrevenido igualmente, aunque se hubiera abstenido de la gestión. Entonces, la responsabilidad del gestor es un caso fortuito, es un caso imprevisto, compañeros. Una situación que no estaba prevista. Entonces dice, esa es la responsabilidad del gestor por caso fortuito si prueba que habría sobrevenido igualmente, aunque se hubiera abstenido de la gestión. Es decir, que en determinado momento fue por una situación fortuita, compañeros, algo que no estaba establecido, se suscitó. Esta figura, compañeros, se daba con mucha frecuencia en época de la guerra. Pues ahí es una situación en la cual hay situaciones fortuitas que vienen imprevistas. Entonces, supongo que si yo me estoy haciendo cargo del negocio, resulta que mi hermano tuvo que salir del país, yo me estoy haciendo cargo de la cafetería, pero de repente hay bombardean o alguna cuestión así, o pongámoslo con un caso natural, una situación natural, hubo una tormenta que destruyó el local prácticamente. Entonces ahí, como es un caso fortuito, algo que no estaba previsto, cesa la responsabilidad. La responsabilidad se termina. Entonces, este es la cuarta causal que establece este artículo. Es un artículo interesante porque tiene varias situaciones establecidas dentro de uno solo. Este artículo que vamos a leer ahorita, compañeros, todos los artículos son importantes, pero este artículo es bastante importante. O sea, tiene mucha importancia porque vincula directamente a lo que es la gestión de negocios con el mandato. Y dice así, la ratificación de la gestión por parte del dueño produce los efectos del mandato expreso y opera retroactivamente. ¿Qué quiere decir esto? Resulta nuevamente con el ejemplo que hemos manejado ahorita a lo largo de la clase, resulta, compañeros, que la cafetería se quedó sin su dueño. Mi hermano salió. Se fue para el interior o salió del país. Yo me hice cargo. Entonces viene mi hermano y me dice, bueno, mira, hacete cargo de la cafetería, por favor. Yo ratifico que vos estás manejando la cafetería. La estás desarrollando. Entonces, ahí ya tengo la responsabilidad como que si fuera un mandatario. Los efectos de esa gestión que está ratificada son los efectos de un mandato expreso. Supóngase que él salió cuando fue la pandemia, en el año 2020, y me ratificó hasta ahorita. Entonces, y yo me vengo encargando de la cafetería desde el 2020. Entonces tendrá efectos retroactivos desde el momento en que yo me quedé con la cafetería. A eso es a lo que se refiere. Es un artículo importante, compañeros. Por favor, pueden ustedes subrayarlo. Todos tienen importancia, pero este es un artículo que vincula a esta figura con otra, con una figura
formalmente establecida. En cambio, aquí no hay un convenio, no hay nada. Pero puede deducirse el mismo tipo de responsabilidad si es ratificada la gestión. Veamos el artículo 1612. A ver, ¿quién me apoya con la lectura de este artículo, compañeros? Yoli, artículo Gracias. 1612. Aunque no hubiese ratificado expresamente la gestión ajena, el dueño de los bienes o negocios que aproveche las ventajas de la misma será responsable de las obligaciones contraídas en su interés e indemnizará al gestor los gastos necesarios y útiles que hubiere hecho y los perjuicios que hubiere sufrido en el desempeño de la gestión. La misma obligación le concierne cuando la gestión hubiere tenido por objeto enviar algún perjuicio inminente y manifiesto, aunque de ellos no resultare provecho alguno. Fíjense, compañeros, que este artículo, gracias, compañera, este artículo hace referencia nuevamente a las responsabilidades que tiene el gestor. Cuando en determinado momento no se puede desarrollar la gestión como debiera desarrollarse. Entonces, hay un problema, porque el gestor debe de poner de su parte, compañeros, no aprovecharse. Ay, me quedé con el negocio. Entonces vamos a utilizarlo en provecho propio, ¿verdad? Claro, él obtendrá ganancias, pero no anteponer su interés al interés del negocio. Entonces, eso en determinado momento, compañeros, lo que va a generar es que le deduzcan responsabilidades. Recordemos que el derecho civil es pecuniario y aquí no hay privación de libertad, sino lo que hay es se afecta a la bolsa. Todo es monetario. Entonces, bueno, mire, usted realmente el negocio lo dejó mal. Vamos a deducir responsabilidades. Vamos a demandar. Y usted nos tiene que pagar. Dice, artículo 1613. La utilidad o necesidad del gasto en que incurra el gestor se apreciará no por el resultado obtenido, sino según las circunstancias del momento en que se hizo. Esto, miren, compañeros, es algo bien interesante y es porque en determinado momento la gestión de negocios puede generar ganancias. No la gestión como tal, sino el negocio que se está encargando. Resulta nuevamente, compañeros, el ejemplo que les pongo. No cambio de ejemplo porque de esa manera podemos, creo que se puede comprender un poco mejor, porque es lineal, es el mismo ejemplo de la cafetería y los dos hermanos. Resulta que el hermano se fue, el hermano se encargó de la cafetería. La cafetería tenía algún problemita o iba caminando, tal vez era un negocio próspero. Pero vengo yo e invierto en la cafetería, a pesar de no ser el dueño. Había que invertirle para que la cafetería despegara. Tal vez estaba en ese momento. Y la cafetería genera una serie de ganancias. Se desarrolla tremendamente el negocio y es una gran cantidad de ganancias las que genera. Entonces, según esto, la utilidad o necesidad del gasto en que incurra el gestor se apreciará no por lo que se obtuvo el resultado, sino según las circunstancias del momento en que se hizo. Voy a poner un ejemplo para que esté un poquito más claro. Resulta que vengo yo y digo, bueno, la cafetería, mi hermano se fue, pero la cafetería está caminando, pero creo que este negocio puede generar un poco más. Le voy a invertir unos 10,000 quetzales. Resulta que ahora la cafetería compite directamente y de tú a tú con la San Martín.
la cafetería San Martín, esas cafeterías tan grandes, tan bonitas. Y esa cafetería que yo tenía, pues ahora tiene un montón de sucursales, tiene un montón son inmensas. Entonces, y regresa mi hermano y hacemos cuentas. Entonces yo le digo, mira, bueno, entonces los gastos en los que incurrí ascienden a 1 millón de quetzales. Mira cómo se desarrolló la cafetería. Mira que compite con la San Martín. Pero entonces viene el juez y dice, no, son los resultados que usted obtuvo. Es lo que usted invirtió al inicio para llegar a esto. ¿Y cuánto invirtió? 10,000 quetzales. Entonces es lo que dice aquí. Se apreciará no por el resultado obtenido, sino según las circunstancias del momento en que se hizo. Es para evitar que en determinado momento tal vez el negocio resulta ser exitosísimo y va a tener una serie de utilidades muy fuertes y muy grandes. Entonces, precisamente por eso el legislador lo vio de esa manera. Veamos el artículo 1614, compañeros. Cuando sin conocimiento del obligado a prestar alimentos los diese un extraño, tendrá derecho éste a reclamarlos de aquel, a no constar que los dio por motivos de piedad y sin ánimo de reclamarlos. Este es un artículo bien particular, compañeros. El tema de los alimentos es algo bien interesante, algo bien especial, más que interesante, es algo muy especial. Entonces, los menores de edad no pueden quedar desamparados. Resulta que mi hermano debe, en concepto de alimentos, algunas cuotas, algún dinero. Entonces, él no lo sabe. Él no lo sabe. Entonces, vengo yo. O sea, él sabe que debe, pero vengo yo y doy ese dinero. Y luego le digo a él que me pague. Entonces, a menos que yo lo haga sin el ánimo de reclamarlo. Pero yo puedo reclamarle, mira, yo te puse ese dinero, págamelo. Porque si no, te iban a iniciar un proceso oral de alimentos. Entonces, a eso es a lo que se refiere este artículo, compañeros. El artículo 1614. Como el caso de la gestión de negocios, en algunos momentos es como representación, ¿verdad, compañeros? Muy similar a lo que es el mandato. Entonces, también puede incluirse el caso de los alimentos. El caso de los alimentos es un tema muy sensible, ¿verdad? Porque es una responsabilidad, aparte de ser una responsabilidad fuerte, es una responsabilidad humana. Es algo muy especial. Entonces, también lo contempla esta figura. Y por último, el artículo 1615. Los gastos funerarios suministrados por quien no tenía obligación y en relación a la posición social de la persona y a los usos del lugar deberán ser satisfechos con los bienes del causante. Y si estos no fueren suficientes o no hubiere dejado, responderán las personas que en vida habrían tenido la obligación de alimentarle. Entonces, en determinado momento, se refiere a los gastos que se generen por gastos funerarios, ¿verdad, compañeros? Entonces, y los paga alguien que no tenía la obligación, un extraño, un tercero o un familiar, pero que no tenía la obligación. Entonces, para pagarle, serán con los bienes de la persona que falleció. Es el que se le denomina causante. Pero si no tiene bienes o los bienes que tenía no son suficientes para pagar,
los gastos funerarios, responderán las personas que en vida habrían tenido la obligación de alimentarle. Es un poco interesante esto, ¿verdad? Porque si la persona es alguien mayor, tendrán que ser tal vez los hijos. Entonces, eso en algunos momentos trae algunos problemas, ¿verdad, compañeros? En relación a establecer exactamente quién es la persona que tendrá que pagar. Ahí prácticamente una persona sustituyó a otra, hay una representación en los últimos dos artículos, por lo cual podemos ver la naturaleza en sí de esta figura, compañeros. Una naturaleza tan especial que tiene esta figura, porque se hace cargo de un negocio, eso es algo muy delicado, sin un convenio, es decir, sin un contrato, sin nada por escrito. Eso es lo interesante de esta figura. Esta figura es muy utilizada, compañeros. Pero tiene ciertos límites. No puede afectar el negocio, no puede afectar los bienes de otra persona. Lo deberá hacer de una manera en la cual no perjudique de ninguna manera a la persona que está gestionando sus negocios. Entonces, no hay que afectarlo. Porque entonces es delicado, porque entonces nos pueden deducir responsabilidades. Entonces tienen que decir, miren, ustedes deben de pagar. Porque manejaron mal el negocio. Ahora, les pregunto, compañeros, ¿tienen ustedes alguna duda de esta figura que acabamos de ver? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna observación? Es una figura interesante, es una figura que se va a utilizar. Ustedes tarde o temprano la van a poder apreciar ya en la práctica, compañeros. Muy bien. Entonces, compañeros, vamos a la siguiente diapositiva. Enriquecimiento sin causa, compañeros. Ya esto nosotros lo habíamos platicado en algún momento. El enriquecimiento sin causa. Veamos el artículo 1618. Dice, el que ha pagado alguna cosa por error de haberse creído deudor de ella, tiene derecho a recobrarla del que la recibió indebidamente. Sin embargo, cuando una persona, a consecuencia de un error suyo, ha pagado una deuda ajena, no tendrá derecho de repetición contra el que a consecuencia del pago ha suprimido o cancelado un título necesario para el cobro de su crédito, pero podrá intentar contra el deudor las acciones del acreedor. Este artículo, por eso es que este es el primero que coloco, es más claro que el primer artículo, donde está una especie de conceptualización, ¿verdad? Le dice, la persona que sin causa legítima se enriquece con perjuicio de otra, está obligado a indemnizarla en la medida de su enriquecimiento indebido. Precisamente por eso yo ponía el artículo 1618, porque este es un poco más claro. Vamos a explicarlo, compañeros, para tener una idea más clara de lo que es esta figura. Esta figura también no existe un convenio, sin embargo, genera obligaciones. Entonces, es cuando una persona se enriquece en perjuicio de otra. Pero si se está enriqueciendo en perjuicio de otra, está obligado a indemnizarla, compañeros, en la medida en la que la otra persona se enriqueció. Es decir, tiene que ser parejo, equilibrado,
sea, a usted lo van a indemnizar en relación al mal pago que hizo, a la cantidad que hizo. Entonces, yo les comentaba la vez pasada sobre esta figura, creo que ya la vimos. Platicamos sobre esta figura. Y es que yo les comentaba que hay un fenómeno muy especial. Yo en determinado momento lo apreciaba en relación a América Latina, pero muy al inicio, pero después me pude percatar que no es un fenómeno propio de América Latina, sino es más global. Incluso abarca países anglosajones y todo, y me refiero a que generalmente el hijo varón, el primer hijo varón, tiene el nombre del papá. Y eso, compañeros, se los comento porque ese es mi caso. Entonces yo me llamo como se llama mi papá. Y la única diferencia es el segundo apellido. Entonces de repente viene a mi casa, viene una solicitud de cobro. Por favor, pagar por alguna deuda o ¿qué les digo yo? Pago telefónico o alguna situación por un servicio en específico. Tiene que pagar la cantidad de 5,000 quetzales. O Juan Francisco Flores. Bueno, lo veo y me alarmo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Hoy voy al lugar donde se debe de efectuar el pago y pago. En eso me doy cuenta que el cobro viene para Juan Francisco Flores Juárez. Y yo soy Juan Francisco Flores Mazadieros. Entonces ahí hay un enriquecimiento sin causa. Una persona se está enriqueciendo en perjuicio de otra. Entonces está obligada a indemnizarla en la medida de su enriquecimiento. Entonces, bueno, yo tengo que ir con mi papá y le tengo que decir, mire, yo pagué por usted tanto, por favor, ahora devuélvame usted la cantidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el artículo 1600, si leemos el artículo 1616, es un poco más amplio. El artículo 1618 lo explica de una manera más concreta, es más detallado. Dice, el que ha pagado alguna cosa por error de haberse creído deudor. Veía, en este caso yo pensé que yo era el deudor. Digo yo, bueno, yo cometí el error, yo pensé que era yo el que tenía que pagar. Tiene derecho a recobrarla del que la recibió indebidamente. En este caso, no voy con mi papá, sino voy con la persona que me cobró, que está cobrando. Mire, fíjese que yo no soy Juan Francisco Flores Juárez. Por favor, yo le pido que me devuelva el dinero porque yo necesito ese dinero. Entonces, sin embargo, cuando una persona a consecuencia de un error suyo ha pagado una deuda ajena, no tendrá derecho de repetición contra el que a consecuencia del pago ha suprimido o cancelado un título necesario para el cobro de un crédito, pero podrá intentar contra el deudor de las acciones contra el deudor las acciones del acreedor. Esto se refiere en referencia a pagos de crédito, compañeros. Aquí realmente se protege al acreedor. Por ejemplo, la deuda era ante un banco por un cobro de una deuda. Me habían hecho un préstamo y yo no lo pagué. Realmente el préstamo era de mi papá y yo lo pagué. Entonces no puedo ir contra el banco. Decirle, mire, devuélvame el dinero, porque yo lo pagué. ¿No? Entonces aquí, en este caso, no puedo ir en contra de la persona a quien se le realizó el pago. Tengo que ir en contra de la persona de quien se benefició por mi pago. Entonces yo voy y le digo, mire, entonces tengo
puedo presentar las acciones, ¿ya? Correspondientes para que me lo devuelvan. Aquí hablan del derecho de repetición, compañeros. Eso es un elemento que nosotros una figura que nosotros vamos a desarrollar un poco más adelante. El derecho de repetición es cuando una persona ha pagado por otra, y entonces es el derecho que tiene de poderle requerir ese pago. Es decir, si yo pagué por usted, usted tiene que pagarme ahora lo que yo pagué por usted. Entonces, aquí me hacen una pregunta. Dice, una persona que se equivoca con algún número de cuenta bancaria y lo deposita a otra persona, se le diría al banco que fue mi error y que puede devolverme el dinero. Fíjense que el problema no es tanto eso, el problema ahí, a menos que el banco actúe de manera de una manera realmente buena, en la cual le diga, bueno, sí, yo le voy a dar le voy a devolver el dinero, pero no tiene la obligación. Y es lo que dice aquí, precisamente. Casos en los cuales, aquí en el artículo 1618, en la última parte, es para cancelar un título necesario para el cobro de su crédito. Entonces, generalmente con relación a los bancos, ahí tendría que hablar con la otra persona, con la persona que se está beneficiando. Decirle, yo te deposité por error a tu cuenta, por favor devuélveme ese dinero. El banco lo podría hacer en determinado momento, pero generalmente, pero no está obligado. Aquí la misma ley da el respaldo para los acreedores en sí o para la persona que está recibiendo el dinero. Entonces, ahora como dice aquí, si no la conozco, difícilmente. Tendría que iniciar una acción legal. El juez tendría que intervenir. Bueno, artículo 1619 dice, si el que recibe lo indebido fuere menor o incapaz, solamente restituirá lo que existe en su poder y lo consumido en su propio provecho, salvo el caso de mala fe imputable al menor o de que lo haya recibido por medio de su representante legal, casos en los cuales se aplicarán las prescripciones relativas a las personas capaces. Entonces, siempre el caso de los menores es algo bien interesante, compañeros. Es algo muy especial por la calidad que tienen, ¿verdad? Entonces, aquí dice, si el que recibe lo indebido, a quien le estoy pagando yo por error, es menor o es incapaz, solamente restituirá lo que existe en su poder. O sea, yo le di cierta parte y esta parte lo va a devolver y lo consumido en su propio provecho, salvo el caso de mala fe imputable al menor o de que lo haya recibido por medio de su representante legal, casos en los cuales se aplicarán las prescripciones relativas a las personas capaces. Entonces aquí, compañeros, aquí es la manera en la que va a devolver, el dinero, en la que va a devolver el dinero o lo que se le pagó, la forma como un menor o un incapaz debe hacer. Artículo 1620 dice, si el que de buena fe recibe la cosa indebida y la enajena antes de haber sido notificado de la demanda de restitución, estará obligado a restituir el precio recibido o a ceder la acción para reclamarlo del comprador. Si la enajenación hubiere sido hecha a título gratuito, la donación no subsistirá. Entonces, esto es cuando una persona dispone. Puede ser que no haya sido dinero, sino lo que se dio fue un bien. Entonces, ¿qué es lo que dispone aquí? Dispone de plata, perdón, ¿qué es lo que va a devolver si el bien ya lo vendió? Es plata o dinero, perdón.
Plata se le conoce como coloquialmente porque en algún momento las monedas eran de plata. Entonces es dinero lo que debe devolver, el valor del bien, más o menos. ¿Tá? Tiene que establecerlo. Estará obligado a restituir el precio recibido o a ceder la acción para reclamarlo del comprador. Si la enajenación hubiera sido hecha a título gratuito, la donación no subsistirá. ¿Cuándo se transmite el dominio, compañeros? Hago una transmisión yo de dominio, transfiero el dominio de un bien hacia otra persona. Yo puedo entregar ese bien a través de una compraventa, a través de una donación, pero resulta que si lo hago a través de una donación, como una donación es un obsequio prácticamente, solo una de las partes tiene obligaciones, la otra tiene solo derechos. Entonces la donación no subsiste. Esa donación no nace a la vida jurídica si en determinado momento se dio alguna situación de este tipo dentro dentro de la donación. Entonces, si se da esta figura, entonces la donación no subsiste. Veamos el artículo 1621. A ver, ¿quién me apoya con la lectura de este artículo, por favor, compañeros? Si actuó de mala fe el que recibió lo que no se le debía, estará obligado no solo a la restitución prescrita en el artículo anterior, sino también a los frutos o los intereses legales desde la fecha del pago indebido, y a reparar el detrimento que hubiere sufrido la cosa. Gracias, compañera. Esto es por los daños y perjuicios, compañeros. Es decir, no solo tiene que devolver la cosa, sino lo que en determinado momento causó el problema. O sea, perdón, no lo que dejó de percibir. Daños y perjuicios, compañeros. A eso es a lo que se refiere. Hubo daños y perjuicios. Entonces, hay daños y perjuicios por esta situación. Entonces, hay daños y perjuicios que generaron en determinado momento se derivan de esta situación. Si se hizo de mala fe, entonces el juez dirá, bueno, usted tiene que pagar esto, más daños y perjuicios, porque usted sabía que se le había dado este objeto en pago, pero de manera anómala. Usted sabía que le habían pagado indebidamente. Entonces, usted tiene que pagar también daños y perjuicios por esta situación. Entonces, veamos el artículo 1622, compañeros. En el caso de haberse perdido en todo o en parte la cosa indebidamente pagada, solo estará obligado el que la recibió de buena fe a satisfacerla total o parcialmente si tuvo culpa en su pérdida. Mas el que la recibió con mala fe restituirá en todo caso su valor y satisfará o satisfacerá, tendría que ser, los intereses devengados desde el día en que se le pagó indebidamente. Fíjense, compañeros, que ustedes se dan cuenta que estos artículos son muy amplios y traen mucho detalle, pero es porque se está pagando indebidamente. Entonces, cuando hay una situación de este tipo, debe de tenerse en consideración muchas aristas y muchas circunstancias que provoquen o que generen en determinado momento ciertas situaciones. Por ejemplo, el caso en esta situación, en caso de haberse perdido en todo o en parte la cosa indebidamente pagada. La pagué, pero ya no la tengo, se perdió, se destruyó. Solo estará obligado el que la recibió de buena fe a satisfacerla total o parcialmente si tuvo culpa en su pérdida. Muchos causales, ¿verdad? Primero, que la recibió de buena fe y si por su culpa se perdió, más el que la recibió con mala fe
restituirá en todo su valor y satisfacerá, sería, aquí ponen satisfará, los intereses devengados desde el día en que se le pagó indebidamente. Entonces, aquí establece cuando una persona lo recibió de buena fe, cómo debe de restituir esto. Porque obviamente se pagó algo, se dio un objeto, algo que no es, no está debidamente pagado de la manera correcta. Se pagó de la manera incorrecta, compañeros. Veamos el artículo 1623. Si el que recibió con mala fe la cosa indebidamente pagada de la enajenare y el tercero adquirente ha procedido también con mala fe, ambos responderán solidariamente al dueño. Aquí es cuando no es de buena fe, sino es de mala fe, compañeros. Entonces se les deducen daños y perjuicios. Solidariamente responderá la persona que recibió, o sea, sabía que se le estaba pagando mal y aún así vino y pagó y lo recibió y de hecho lo enajenó, lo otorgó a un tercero que también sabía del problema que existía. Por eso se dice son de mala fe. Entonces también se les van a deducir daños y perjuicios, compañeros. Creo que la otra figura y el resto de los artículos de esta figura los vamos a ver en la próxima clase, compañeros, ya cuando veamos la declaración unilateral de voluntad, la oferta al público, la promesa de recompensa y los títulos al portador, ya cuando los veamos de una manera un poco más abierta, ¿verdad? Vamos a profundizar un poquito más sobre ellos. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda, compañeros? No, Lick, gracias. Muchas gracias, compañeros. Bueno, compañeros, entonces la clase del día de hoy la dejo hasta aquí. Nuevamente reitero mi felicitación para las compañeras de la sección, compañeras que hayan tenido un magnífico Día de la Mujer. Muchas felicidades. Y nuevamente para este segundo examen parcial vamos a compartir las diapositivas, compañeros, como material de apoyo y también les voy a entregar un laboratorio previo al segundo parcial. Entonces, compañeros, no me resta más que desearles una feliz noche y nos vemos con ustedes nos vemos el día viernes a las 5:30 de la tarde por esta misma vía. Que pasen ustedes una feliz noche, compañeros, que Dios me los bendiga, nos vemos el viernes. Gracias, licenciado. Gracias.